Lógica combinacional. Ejercicio 6. Enunciado del problema. Diseña un circuito combinacional que multiplique por 5 un dígito decimal de entrada representado en BCD. La salida también está en BCD. Muestre que las salidas pueden obtenerse por las líneas de entrada sin utilizar ninguna compuerta lógica. El diseño de un circuito combinacional consta de 6 pasos, por lo cual iré detallando el procedimiento enumerando los pasos a seguir. Determinar el número de variables de entrada disponibles y el número de variables de salida requeridas. Observamos que la entrada estará representada en el código BCD y recordemos que este código es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Por lo tanto, para representar la entrada en BCD necesitamos una secuencia de 4 bits en donde cada bit se representará con una variable, es decir, tendremos 4 variables de entrada. Con estos 4 bits en el código BCD podemos representar del 0 hasta el 9 en decimal, por lo cual solo se utilizan 10 de las 16 combinaciones que se pueden formar con números de 4 bits. Esto quiere decir que las 6 combinaciones restantes las consideraremos como combinaciones prohibidas, en la cual más adelante explicaré detalladamente. El número 9, como mencioné anteriormente, es el número decimal más alto en el que se puede representar en BCD. Si lo multiplicamos por 5, obtenemos el número 45 en la salida. Sabemos que el número decimal 45 que obtuvimos en la salida está conformado por 2 dígitos, por lo cual para poderlo representar en el código BCD necesitaremos 8 bits, es decir, 8 variables de salida. Asignar un nombre de letra a cada variable, de preferencia que esté relacionada a la función que realiza. Tenemos 4 variables de entrada, que por conveniencia les pondremos las letras W, X, Y y Z, donde W es la variable con mayor peso. Y tenemos 8 variables de salida, en la cual 4 de estas variables representarán las unidades y las otras 4 variables representarán las decenas, ordenadas de la siguiente manera, donde la letra D representa las decenas y la letra U representa las unidades. También debemos de saber que los subíndices indican la posición que ocupan en la salida, comenzando del 0 hasta el 7. Deducir la tabla de verdad que establezca las relaciones entrada-salida. Aquí tenemos la tabla de verdad, en la cual las columnas de la izquierda indican la entrada y las columnas de la derecha indican la salida, con sus respectivas variables de entrada y sus respectivas variables de salida. Como información extra, a cada una de las variables les puse el peso que ocupan. Nos pide el enunciado que la entrada esté representada en BCD. Nosotros para representar en BCD necesitamos 4 bits, pero con 4 bits podemos hacer 16 combinaciones, es decir, de 0 al 15 en decimal. Por lo cual, en BCD solo se puede ocupar 10 combinaciones, es decir, de 0 al 9 en decimal. Y vamos a tener 6 combinaciones restantes. Estas combinaciones restantes las vamos a llamar combinaciones prohibidas. Y en sus salidas vamos a tener condiciones no importa representadas con X. El enunciado nos pide que la entrada, como ya mencioné, esté en BCD y la salida esté igual en BCD. En la entrada, si tenemos un 0 en decimal, lo multiplicamos por 5 y el resultado va a estar en la salida. 0 por 5 va a ser 0, entonces así lo representamos en la salida. Si tenemos un 1 en la entrada, lo multiplicamos por 5, el resultado va a ser 5 en la salida. El 5 se representa así en BCD, en binario. Si tenemos un 2 en la entrada, el resultado va a ser 10. Así se representa el 10 en BCD. Vamos a ocupar aquí ahora las columnas de las decenas. En la entrada tenemos un 3, 3 por 5 va a ser 15. En BCD se va a representar de la siguiente manera, como observamos aquí. En la entrada tenemos un 4, 4 por 5 tenemos 20. En la salida en BCD se va a representar como está en su respectiva línea.
En la entrada tenemos un 5, 5 por 5, 25. En la salida vamos a tener un 25 en BCD. En la entrada tenemos 6, 6 por 5 va a ser 30, 30 en la salida en BCD. En la entrada tenemos 7, 7 por 5 va a ser 35, así se representa el 35 en BCD. En la entrada tenemos 8, 8 por 5, 40, 40 en la salida representado en BCD. Y 9, 9 por 5 va a ser 45. 9, como mencioné anteriormente, es el dígito decimal más alto en el cual nosotros podemos representar en BCD. Entonces, por así decirlo, la entrada máxima que podemos obtener es 9, cuya salida va a ser 45, porque el número 9 lo multiplicamos por 5, 45. Y el 45 en BCD lo representamos así en la salida. Obtener por cualquier método de simplificación las funciones booleanas para cada salida. Emplearemos el método de mapa de Carnot, que es un método gráfico utilizado para la simplificación de funciones algebraicas booleanas. En este caso tenemos 4 variables de entrada. Los mapas de Carnot serán de 4 variables. Además, como vimos en la tabla de verdad, tenemos 8 columnas de salida, es decir, 8 variables salidas, por lo cual realizaremos 8 mapas de Carnot. En pocas palabras, procedemos a hacer 8 mapas de Carnot con 4 variables. Con ayuda del mapa de Carnot obtendremos una función simplificada para cada una de las salidas. Aquí en D subíndice 7 tenemos como resultado 0, debido a que, como podemos ver en la tabla de verdad, en la columna de salida de subíndice 7 no tenemos marcado ningún 1. Cabe resaltar que si tenemos marcadas las X, estas X, como mencioné anteriormente, indican las condiciones no importa. Y estas condiciones no importa estarán en las mismas posiciones en cada una de los mapas de Carnot que iremos simplificando. En la función de subíndice 6 tenemos como resultado W. Aquí sí tenemos unos marcados en el mapa que nos ayudarán a simplificar la función. En la salida de subíndice 5 tenemos como resultado X, formado por este conjunto. En la salida de subíndice 4 tendremos como resultado Y, formado por este grupo. En la salida U subíndice 3 tendremos como resultado 0, debido a que, como observamos en la tabla de verdad, en la columna de salida U subíndice 3 no tendremos ningún 1. Es decir, en el mapa de Carnot no irá marcado ningún 1 que nos permitirá simplificar la función, por lo cual su resultado va a ser 0. En la salida U subíndice 2 tendremos como resultado Z, que será este grupo. En la salida U subíndice 1 tendremos como resultado 0, mismo caso que U subíndice 3 que mencioné. Y U subíndice 0 tendrá como resultado la variable Z, que será este conjunto marcado. Finalmente dibujaremos el diagrama lógico. En el diagrama lógico representaremos las entradas W, X, Y y Z con sus respectivas salidas. Es importante recalcar que las salidas de subíndice 7, U subíndice 3 y U subíndice 1 deben de representarse en el diagrama lógico, a pesar de que su valor sea 0. Tenemos que ponerlas porque cada una de las salidas tiene un respectivo peso para formar cada una de los resultados que obtuvimos de multiplicar el número decimal de la entrada por 5. Por lo tanto, las entradas de las salidas de subíndice 7, U subíndice 3 y U subíndice 1 están conectadas a tierra, que las representaremos con el número 0. Conclusión. Mediante el diagrama lógico observamos que las salidas pueden obtenerse por las líneas de entrada sin utilizar ninguna compuerta lógica. Esto fue porque al llenar la tabla de verdad con los requisitos expresados en el enunciado,
Obtuvimos ciertos valores en las salidas y junto con las condiciones no importa nos permitió tener como resultado una sola variable de entrada en cada una de las salidas. Es decir, no se requirió de ninguna compuerta lógica, cosa que en el enunciado al inicio nos pedía recalcar este factor en este problema. Muchas gracias por su atención.